A las 11:17 de una mañana de jueves, que había empezado como cualquier otra, el teléfono del príncipe Guillermo sonó con un tono reservado solo a las más graves emergencias palaciegas. Era el tipo de llamada que puede producirse una vez, quizá, dos en toda una vida, el tipo de llamada que divide la existencia en un claro, antes y después. En el momento en que respondió se le fue el color de la cara. Sus manos, normalmente tan firmes, empezaron a temblar a pesar de su esfuerzo por controlarlas. De pie solo en su despacho privado del Palacio de Kensington, con la luz del invierno entrando por las altas ventanas de una forma que de repente se sintió casi cruel, en su brillo, Guillermo recibió una noticia tan devastadora que incluso las gruesas paredes de piedra parecieron absorber el impacto y contenerlo en silencio. La llamada procedía de Sir Clive Alderton, el principal secretario privado del rey Carlos, un hombre famoso por su compostura, incluso en momentos en que la propia monarquía parecía tambalearse bajo el peso de la crisis. Guillermo ya había oído antes esa voz calmada dar noticias difíciles, pero nunca así. Hoy había algo desconocido bajo la profesionalidad, no exactamente pánico, pero algo peligrosamente cercano a él, una nota de urgencia que no dejaba lugar a interpretaciones. Señor, comenzó Alderton. La alocución formal sonaba más pesada que de costumbre, como si la palabra misma tuviera consecuencias. Tiene que volver a Windsor inmediatamente. Ha habido un acontecimiento, uno serio. William no pidió aclaraciones. No preguntó de qué tipo de desarrollo se trataba, ni cuán grave era realmente. No lo necesitaba. Solo el tono ya le decía que esto iba más allá de la gestión rutinaria de crisis, más allá de las turbulencias familiares que habían moldeado la vida real durante generaciones. Fuera lo que fuese lo que había sucedido, no podía tratarse con mensajes cuidadosos o tranquilizadores. Terminó la llamada y permaneció completamente inmóvil durante 3 segundos con la mente acelerada, mientras su cuerpo se negaba a moverse. Entonces se impuso el entrenamiento, el instinto forjado a lo largo de años de preparación para momentos que siempre había esperado que siguieran siendo teóricos. Cruzó el palacio con una velocidad resuelta, cada paso medido, cada respiración controlada. Catherine estaba en el cuarto de los niños cuando él la encontró inclinada sobre el escritorio de Charlotte, guiándola pacientemente en una tarea escolar. Levantó la vista a media frase y lo que vio en el rostro de William la hizo detenerse al instante. Reconoció esa expresión. Solo la había visto una vez, cuando murió su abuela. Sin preguntar nada, sin decir una palabra, se levantó, se despidió de los niños y lo siguió hasta el pasillo. «Es malo», dijo William en voz baja una vez cerrada la puerta, con la voz apretada apenas firme. «No dirán que por teléfono, pero es lo suficientemente malo como para que estén bloqueando las comunicaciones». «Y una columna ma». Catherine le cogió del brazo y su mano se cerró en torno a él con una fuerza silenciosa. No le pidió detalles. Algunos momentos exigían presencia más que preguntas, comprensión más que explicaciones. En pocos minutos, los agentes de protección de William fueron alertados. Un coche ya estaba esperando en el patio con el motor en marcha, preparado para hacer el trayecto de 20 minutos hasta Windsor, en casi la mitad de ese tiempo. Por todo el Palacio de Kensington, el personal se movía con una eficiencia práctica, pero incluso ellos percibían que algo iba mal de una forma que iba más allá de la urgencia ordinaria. Más tarde, el ama de llaves que había servido a la familia de Gales durante 15 años contaría a sus colegas que sintió un escalofrío en todo el edificio, un frío que no tenía nada que ver con el tiempo de diciembre. Mientras el coche de Guillermo se alejaba a toda velocidad, viajando a velocidades reservadas solo para auténticas emergencias, los equipos de comunicaciones de Palacio de todo Londres empezaron a recibir mensajes cifrados. Se activaron los protocolos de bloqueo. Todas las reuniones informativas no esenciales para los medios se pospusieron indefinidamente. Los altos cargos de la Casa Real fueron llamados a filas sin explicación alguna.
La vasta y cuidadosamente mantenida maquinaria de gestión de crisis real inactiva durante meses volvió a la vida con una velocidad aterradora. En el castillo de Windsor, la tensión era aún más palpable. El personal que llegó esperando un día rutinario fue bruscamente redirigido. Los pasillos fueron desalojados. Las habitaciones privadas se cerraron. La princesa Ana había llegado media hora antes con la expresión familiar que solo lucía en los momentos más difíciles cuando el deber eclipsaba todo lo demás. La reina Camilla permaneció en el interior de los apartamentos privados, y quienes la vieron a través de las puertas parcialmente abiertas dijeron que parecía haber envejecido una década de la noche a la mañana. Sin embargo, el signo más alarmante de la catástrofe no fue lo que la gente vio, sino lo que no oyó. No hubo ninguna declaración oficial, ninguna actualización sanitaria cuidadosamente calibrada, ningún comunicado de prensa tranquilizador redactado para calmar los nervios del público. Solo había silencio pesado y premonitorio asentándose sobre la monarquía como el aire antes de una violenta tormenta. En ese silencio una verdad se hizo imposible de ignorar. Lo que sea que William estaba corriendo hacia cambiaría todo. Lo que hacía aún más surrealista el desarrollo de los acontecimientos era lo completamente normal que había sido la mañana anterior a aquella llamada. Guillermo se había levantado a las 6:30, como siempre con el sonido de su despertador y las voces apagadas de sus hijos despertándose en sus habitaciones al final del pasillo. Había desayunado con Catalina y los niños en la cálida cocina del Palacio de Kensington, hablando de los próximos exámenes de Jorge y del recital de piano de Carlota, de los pequeños detalles familiares que les aferraban a algo parecido a una vida normal. Louis derramó zumo sobre la mesa. Charlotte se quejaba de sus deberes de matemáticas. George preguntó como casi todas las mañanas si podía saltarse la clase de francés. Momentos ordinarios preciosos en su ordinariez, momentos que se sentían casi insoportablemente frágiles en retrospectiva. A las 8:15 William estaba en su despacho repasando la agenda del día con su secretaria privada. Una reunión benéfica de veteranos a las 10. Almuerzo con asesores para discutir la logística de la gira de primavera por Australia. Una revisión de los protocolos de seguridad llamadas por la tarde con expertos constitucionales sobre el procedimiento parlamentario y una cuestión técnica relacionada con el consejo privado. No había nada inusual, nada que sugiriera que aquel día se convertiría en uno que nunca olvidaría, uno que dividiría su vida tan limpiamente en antes y después. Su secretario privado incluso había bromeado sobre la carga de trabajo relativamente ligera, sugiriendo con una sonrisa que William podría terminar lo suficientemente temprano como para ver el entrenamiento de fútbol de George a las 4. Guillermo se había reído agradecido por la perspectiva de normalidad de ser simplemente un padre al margen, en lugar de un príncipe cargando con el peso de las expectativas. Entonces, poco después de las 9:30, llegó el primer aviso sutil. Era pequeño, fácil de pasar por alto para cualquiera que no estuviera familiarizado con los delicados ritmos de la comunicación real, pero inconfundible para Guillermo. Un mensaje de texto de Ana, breve, cuidadosamente redactado. ¿Has hablado con padre esta mañana? William frunce el ceño ante la pantalla. Ana rara vez enviaba mensajes de texto. Prefería las llamadas telefónicas o las conversaciones cara a cara, en las que no podían perderse los matices, ni malinterpretarse los significados. La frase parecía cautelosa, casi inquisitiva, como si intentara determinar si él ya sabía algo que ella no podía expresar con palabras. Le contestó que no había hablado con Charles desde la breve conversación de la tarde anterior, en la que su padre parecía cansado, pero por lo demás, bien. La respuesta de Ana llegó casi de inmediato, y fue aún más preocupante. Llámame cuando puedas, en privado. William intentó llamarla de inmediato con los dedos ya fríos, a pesar del calor de su despacho. La llamada saltó directamente al buzón de voz. Volvió a intentarlo 10 minutos después y 15 minutos más tarde. Cada vez le contestaba la misma grabación amable,
un mensaje rutinario que le resultaba cada vez más insuficiente a medida que la inquietud le oprimía el pecho. Ana siempre contestaba, siempre. Su teléfono era una extensión de su sentido del deber, y el deber para Anne era absoluto. A las 10 Catherine notó el cambio en él. Su atención se había replegado sobre sí mismo como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Ella, aún no sabía por qué, pero podía sentirlo. Algo ya había empezado a fracturarse bajo la superficie mucho antes de que sonara el teléfono a las 11:17 y todo se rompiera de verdad. «¿Todo va bien?», preguntó deteniéndose en la puerta de su despacho con esa nota de preocupación en la voz que reservaba para los momentos en que percibía que algo iba mal bajo la superficie. William levantó la vista de su teléfono en el que había estado mirando las llamadas no contestadas de Anne. «Probablemente», dijo aunque su tono sugería lo contrario y delataba la mentira incluso mientras lo decía, «es que no puedo localizar a Anne». «Anne». Es extraño. Catherine sabía que no debía desestimar sus instintos. Después de años juntos, después de verle sortear innumerables crisis y complicaciones, había aprendido que el sentido de William para saber cuándo algo iba mal, rara vez, le fallaba. Hacia las 10:03 surgieron más piezas del rompecabezas. Aunque ninguna de ellas tenía sentido, todavía ninguna formaba un cuadro coherente que él pudiera entender. El ecuestre de Guillermo mencionó de pasada que la agenda matutina del rey había sido repentinamente despejada, todas las citas canceladas sin explicación o la habitual reestructuración diplomática que acompañaba a los cambios rutinarios. La versión oficial era que se trataba de un ajuste rutinario, pero el personal que se había estado preparando para una ceremonia de investidura programada, preparando medallas e imprimiendo programas, se vio despedido con apenas una hora de antelación. Luego, llegó la noticia de que Camilla había cancelado su compromiso público en un hospital londinense, alegando un asunto personal. Ese detalle golpeó más fuerte que los otros. Camilla nunca canceló nunca. Se enorgullecía de su fiabilidad de aparecer independientemente de las circunstancias, de mantener la presencia estable que el público esperaba. William intentó llamar a su padre directamente, marcando el número privado que eludía todos los protocolos normales de Palacio. La línea sonó 3 veces antes de conectar, pero en lugar de la voz de Carlos oyó el tono de disculpa del secretario privado de su padre, que le explicó que Su Majestad estaba reunido y que devolvería la llamada en breve. Pero había algo en la voz del secretario que parecía ensayado, guionizado, como si estuviera siguiendo instrucciones para desviar la atención en lugar de informar, para mantener una ficción que ya se estaba desmoronando. William terminó la llamada sintiéndose más inquieto que antes. Su inquietud se estaba convirtiendo en algo más parecido al miedo. A las 11 en punto, William debía estar en su reunión de veteranos estrechando manos y escuchando historias de hombres y mujeres que habían servido. En lugar de eso se sentó en su escritorio mirando el teléfono, esperando una claridad que no llegaba, que alguien llamara y le explicara que todo estaba bien, que se había estado preocupando por nada. Catherine le trajo té y lo dejó suavemente junto a los periódicos que había dejado de leer 20 minutos antes. «William», dijo en voz baja, posando brevemente la mano en su hombro, «sea lo que sea, nos ocuparemos de ello». Asintió, pero el consuelo le pareció vacío e inadecuado. Hay cosas que no se pueden manejar, hay cosas que solo se pueden soportar. Entonces, a las 11:17, sonó su teléfono con aquel tono característico reservado solo para las comunicaciones palaciegas, más urgentes, el que significaba que alguien del más alto nivel de las operaciones palaciegas necesitaba ponerse en contacto con él de inmediato, el que se saltaba todos los protocolos normales y anunciaba antes de que se pronunciara una sola palabra que algo había ido catastróficamente mal. William descolgó al primer timbrazo y la voz de Sir Clive Alderton, tensa y urgente, como William nunca había oído antes, pronunció unas palabras que se repetirían en la mente de William durante años, unas palabras que marcarían el momento exacto en que su vida cambió para siempre. La verdad emerge.
El viaje a Windsor se hizo interminable a pesar de la velocidad, a pesar de que el oficial de protección de William iba mucho más allá de los límites normales, tratando los carriles vacíos de la autopista como si solo existieran para esta emergencia. William estaba sentado en el asiento trasero en silencio rígido mirando a través de los cristales tintados la campiña que se difuminaba en rayas marrones y grises de invierno. Su oficial de protección, un hombre llamado Thomas, que llevaba 8 años a su servicio y le había visto pasar por innumerables momentos difíciles, desde crisis familiares hasta amenazas a la seguridad, sabía que no debía intentar conversar. Algunos silencios exigen respeto, y este se sentía casi sagrado en su pesadez. Cuando el coche atravesó por fin las puertas de Windsor, Guillermo notó inmediatamente lo diferente que era todo, como el paisaje familiar de los terrenos del castillo se había transformado en algo extraño y ominoso. El personal se encontraba en posiciones inusuales, agrupado en las puertas en lugar de seguir su rutina habitual. La seguridad se había duplicado, tal vez triplicado, con oficiales adicionales apostados en cada entrada. Y la entrada principal, típicamente bulliciosa por la actividad rutinaria de un palacio en funcionamiento, estaba sellada salvo para el personal esencial, acordonada como si se preparara para un asedio en lugar de para gobernar. No lo condujeron a los salones de recepción, donde normalmente tenían lugar los asuntos oficiales, sino a una ala privada utilizada solo para los asuntos familiares más delicados, para conversaciones que no podían correr el más mínimo riesgo de ser escuchadas. Ana esperaba en el pasillo frente al despacho privado del rey inmóvil, de una manera que transmitía más tensión de la que hubiera podido transmitir cualquier paso. Estaba de pie con los brazos cruzados, el rostro serio, pero sereno, como había aprendido durante décadas de crisis reales, de ser la mano firme cuando todos los demás flaqueaban. Cuando vio que William se acercaba, algo en su expresión cambió sutilmente, no exactamente simpatía, sino reconocimiento. Sabía lo que él estaba a punto de saber, y sabía que le dolería de un modo que lo transformaría. William preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta, pero necesitándola de todos modos. Ana no lo suavizó. Nunca lo hacía. Peor de lo que creíamos posible. Dentro del estudio, Charles estaba sentado en una silla de respaldo alto cerca de la chimenea, aunque no ardía ningún fuego a pesar del frío de diciembre que se había instalado en los rincones de la habitación. La habitación se sentía fría, estéril, equivocada, en formas que William no podía articular inmediatamente. Camilla estaba de pie detrás de él con una mano apoyada en su hombro en un gesto que parecía a la vez protector y desesperadamente aferrado. Sus ojos enrojecidos pero secos, como si ya hubiera agotado su capacidad para las lágrimas. Y sobre el escritorio, cuidadosamente ordenados, como si la presentación pudiera atenuar de algún modo el impacto, había informes médicos con membretes oficiales, documentos legales con sellos del gobierno y una sola carta manuscrita con la letra distintiva de Charles, la estilográfica, que prefería visible junto a ella. Sir Clive Alderton, junto con el médico jefe del rey y 2 consejeros constitucionales que William reconoció de anteriores reuniones delicadas, permanecían de pie cerca de las ventanas. Sus rostros llevaban el peso de los hombres que habían dado noticias insoportables y ahora esperaban para darlas de nuevo, para ver a otra persona absorber lo que ellos ya habían procesado. William entró despacio con los pies pesados sobre la alfombra y todos los instintos gritándole que lo que viniera a continuación sería peor que cualquier cosa que su imaginación hubiera conjurado durante el interminable viaje. Charles levantó la vista, y William vio inmediatamente lo que había intentado desesperadamente no ver durante el viaje. Su padre parecía disminuido, más pequeño de algún modo, como si las noticias que llevaba le hubieran encogido físicamente, le hubieran vaciado por dentro. William dijo: Charles, su voz más áspera que de costumbre, rasposa y advertida, siéntate, por favor. William permaneció de pie. Su cuerpo se negaba a la comodidad de sentarse, como si permanecer erguido
pudiera de alguna manera mantener el control sobre una situación que claramente se estaba saliendo de control. «Dígamelo», dijo con más fuerza de la que pretendía. El médico del rey se adelantó sosteniendo un expediente que parecía demasiado delgado para contener algo catastrófico, demasiado ordinario para soportar el peso que William ya podía sentir presionándole el pecho. Pero las catástrofes, estaba aprendiendo William, en tiempo real suelen llegar en paquetes engañosamente pequeños en carpetas de Manila y habitaciones silenciosas, más que en anuncios dramáticos. El médico habló primero en términos clínicos, el lenguaje de la medicina, proporcionando un refugio temporal contra la devastación emocional, un amortiguador entre la realidad y los sentimientos, la progresión avanzada, las complicaciones inesperadas, las opciones de tratamiento, agotadas, la línea de tiempo acortada drásticamente, palabras que bailaban alrededor de la verdad mientras que simultáneamente no contenían nada más que la verdad. William escuchó las palabras, procesó su significado técnico a través de la niebla que se apoderaba de su mente, pero ésta se negó a aceptar la conclusión a la que conducían el inevitable punto final que se cernía como el borde de un precipicio. ¿Cuánto tiempo?, preguntó abriéndose paso entre la terminología médica, exigiendo el único dato que importaba, el único hecho que definiría todo lo que vendría después. El médico intercambió miradas con Sir Clive, una comunicación silenciosa que William reconoció como el momento previo a una noticia insoportable. Semanas, quizá meses, si tenemos suerte, pero no años, ya no. La habitación pareció inclinarse, el suelo se movía bajo los pies de William, como si la propia tierra rechazara esta información. William se agarró al borde de una silla cercana, estabilizándose ante una noticia que se sentía físicamente aplastante, que parecía tener un peso real, que le oprimía los hombros, el pecho, todo el cuerpo, su padre, el rey que había esperado toda una vida. Para llevar la corona, que acababa de comenzar el reinado, para el que había pasado décadas. Preparándose, que por fin había alcanzado el papel para el que había nacido, se estaba muriendo, no en un futuro teórico lejano, que podría dejarse de lado e ignorarse pronto. Irreversible, devastadoramente. Pronto. Charles habló entonces, su voz transmitía una extraña calma, que William reconoció como la compostura de alguien que ya había procesado el shock y pasado a la aceptación, que había vivido con este conocimiento el tiempo suficiente para encontrar cierta medida de paz con ello. «Lo sé desde hace 3 días», dijo en voz baja, midiendo cuidadosamente cada palabra. «Necesitaba tiempo para entenderlo por mí misma antes de contárselo a nadie. Siento que hayas tenido que esperar para saber la verdad». William quería enfadarse por el retraso, quería enfurecerse por la injusticia del momento y las circunstancias, por la crueldad de no saber nada mientras su padre se ocupaba de esto solo. Pero al mirar a su padre, ahora al ver el cansancio y la resignación en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente sobre los brazos de la silla, la ira le parecía imposible, inapropiada, irrelevante. «¿Alguien más lo sabe?», consiguió preguntar, su voz sonando distante y extraña en sus propios oídos, y Camilla, el equipo médico, los consejeros constitucionales, que necesitaban comenzar los preparativos. Carlos hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras, sin apartar la mirada del rostro de Guillermo. «Y ahora tú, porque lo que viene a continuación recaerá sobre ti mucho antes de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Una familia en crisis». Las horas que siguieron a aquella devastadora conversación inicial transcurrieron con una extraña calidad inconexa, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto poco fiable, alargando algunos momentos hasta una duración insoportable y comprimiendo otros hasta convertirlos en borrones sin sentido. William permaneció en Windsor, incapaz de procesar lo que significaría marcharse, lo que supondría volver a la normalidad, cuando la normalidad ya no existía, cuando todo el marco de su vida se había visto fundamentalmente alterado en el espacio de una sola conversación.
Catalina llegó a primera hora de la tarde, habiendo dispuesto que los niños se quedaran con personal de confianza en el Palacio de Kensington, protegidos por el momento del conocimiento que pronto cambiaría también su mundo. Encontró a Guillermo en uno de los salones más pequeños, con la mirada perdida en la nada, como nunca lo había visto antes, ni siquiera en los momentos más oscuros tras la muerte de su abuela. Se sentó a su lado sin hablar. Su presencia ofrecía el único consuelo posible en un momento en el que el consuelo parecía inadecuado, en el que las palabras parecían quedarse cortas ante la enormidad de lo que estaban afrontando. Tras varios minutos de silencio que se antojaron interminables y demasiado breves, William habló por fin. «No estoy preparado». 3 palabras apenas susurradas, pero con el peso de todo lo que había estado conteniendo desde que salió del estudio de su padre. «No estoy listo para ser rey. No así. No ahora. No si eso significaba perderle». Catherine le cogió la mano apretándola suavemente con el pulgar, trazando círculos sobre sus nudillos en un gesto que había repetido innumerables veces a lo largo de los años que llevaban juntos. «Nadie está nunca preparado para esto», dijo ella con voz firme, anclando la calma que él necesitaba desesperadamente en el caos que se arremolinaba en su mente. «Pero lo harás de todos modos porque para eso naciste. Porque eres su hijo, y porque no tienes elección». Su voz se suavizó. «Y no lo harás solo, ni por un solo instante». A lo largo de la tarde, el palacio se transformó en un centro de mando que gestionaba una crisis que aún no podía hacerse pública, que requería un secretismo absoluto, mientras decenas de personas se apresuraban a prepararse para lo que se avecinaba. Expertos constitucionales se reunieron en salas seguras, revisando protocolos de sucesión que no se aplicaban desde 1952, examinando opciones de regencia y estudiando los complejos mecanismos legales que rigen el traspaso de poder de un monarca a otro. Algunos de estos procedimientos no se habían examinado seriamente. En décadas, su lenguaje era anticuado, sus supuestos estaban arraigados en un mundo que ya no existía. Se estaba quitando el polvo de documentos que la mayoría esperaba que siguieran siendo teóricos durante décadas, planes que deberían haber permanecido hipotéticos hasta que Guillermo fuera mayor, tuviera más experiencia y estuviera más preparado. La princesa Ana se movía por Windsor con la eficacia que la caracterizaba, tomando decisiones que otros estaban demasiado paralizados para tomar, demasiado abrumados por la emoción, para abordarlas con claridad. Se coordinó con la oficina del primer ministro a través de canales seguros, asegurándose de que el gobierno estuviera preparado para lo que se avecinaba, de que la maquinaria del Estado no flaqueara durante la transición. Revisó los protocolos de seguridad con los asesores militares, comprendiendo instintivamente que las amenazas siempre se multiplicaban durante los periodos de vulnerabilidad, que los enemigos, tanto extranjeros como nacionales, verían una oportunidad en la tragedia real. Y se ocupó de la delicada tarea de empezar a informar a los miembros de la familia ampliada, haciendo llamadas a parientes de toda Gran Bretaña y la Europa, dando noticias que se propagarían por toda la estructura real como ondas expansivas procedentes del epicentro de un terremoto. Camilla, mientras tanto, permaneció más cerca de Carlos. Su mundo se estrechaba al hombre cuyo tiempo se medía, ahora no en años o incluso meses, sino en incrementos decrecientes de semanas y días. El personal contaba que apenas se separaba de él, que comía con él, incluso cuando él no podía comer, que se obligaba a mantener la normalidad incluso cuando todo se desmoronaba. Se sentaba en las habitaciones a leer, incluso cuando él dormía, manteniéndose presente, como si la proximidad pudiera de algún modo ralentizar lo inevitable, como si el amor por sí solo pudiera frenar la mortalidad. Había luchado tanto para estar a su lado, como reina había soportado décadas de críticas, escándalos y odio público para llegar a esta posición. Y ahora esa posición le estaba siendo arrebatada antes de que apenas hubiera empezado a habitarla, antes de que hubieran pasado un tiempo real juntos, en los papeles que tanto tiempo habían esperado ocupar.
El aspecto más doloroso, el que amenazaba con romper por completo a William, eran los niños. Él y Catherine se enfrentaron a la imposible tarea de decidir cuándo y cómo decirles a George, Charlotte y Louis que su abuelo, al que adoraban, que les contaba historias y jugaba y les hacía reír, se estaba muriendo. Jorge, a los 11 años, entendería la permanencia, comprendería que la muerte significaba para siempre, llevaría esta pérdida a su propio futuro como rey. Charlotte comprendería lo suficiente como para quedar devastada, ya que su naturaleza sensible la hacía especialmente vulnerable al dolor. Luis podría ser demasiado joven para comprenderlo del todo, lo que conllevaba su propia angustia, el saber que perdería estos preciosos años con su abuelo, sin comprender del todo lo que le estaban quitando. Decidieron esperar, darse tiempo para encontrar las palabras adecuadas, para explicar lo inexplicable, para dar sentido a algo que no lo tenía. Al anochecer, el cansancio se había apoderado de todos los implicados, un cansancio profundo que iba más allá del mero cansancio físico. William estaba de pie junto a una ventana que daba a los terrenos, observando cómo la oscuridad se tragaba el paisaje, cómo la noche invernal llegaba temprana y absoluta. Ana lo encontró allí de pie en silencio durante un largo momento, antes de hablar, respetando la quietud, antes de romperla. «Estás pensando en todas las cosas que nunca llegarás a preguntarle», dijo ella. No una pregunta, sino una declaración de comprensión nacida de su propia experiencia con la pérdida. William asintió sin confiar inicialmente en su voz. Cuando por fin habló, sus palabras estaban cargadas de emoción. «Hay tantas cosas que aún tengo que aprender sobre ser rey, sobre llevar esta vida, sobre soportar esta carga sin perderte a ti mismo». Se volvió hacia ella, y en sus ojos no vio al futuro rey, sino al hijo asustado. «Ha esperado tanto para esto. No es justo. Nada de esto es justo». La respuesta de Ana fue característicamente directa, honesta, en formas que otros podrían haber considerado crueles, pero que Guillermo necesitaba oír. La justicia no tiene nada que ver con la monarquía, nunca lo ha tenido. Pero entonces su voz se suavizó ligeramente, revelando la emoción que normalmente mantenía cuidadosamente oculta. «Pero tienes razón. Se merecía más tiempo. Todos lo hicimos. Y siento que se te pida que afrontes esto ahora. La decisión imposible». La mañana siguiente trajo nuevas crisis superpuestas a la devastación existente. Guillermo fue convocado a una reunión de emergencia en la segura sala de conferencias, donde asesores constitucionales, juristas y altos funcionarios de palacio habían estado trabajando toda la noche. El agotamiento se notaba en sus rostros, pero su propósito era urgente e ineludible. Había que tomar decisiones y había que tomarlas ya. Sir Clive Alderton abrió el debate con la franqueza que le caracteriza. «Alteza Real, necesitamos abordar varias cuestiones inmediatas relativas a los procedimientos de sucesión y los protocolos de anuncio público. La situación requiere decisiones que solo usted y su majestad pueden autorizar». William se sentó a la cabecera de la mesa, una posición que le pareció al mismo tiempo prematura e inevitable. «¿Cuáles son las opciones?». Su voz era firme, aunque sus manos permanecían apretadas bajo la mesa, ocultas a la vista. La secretaria constitucional, una mujer que había servido a la corona durante 40 años, habló a continuación. «La primera cuestión es el calendario. ¿Cuándo informamos al público sobre el pronóstico de su majestad?». Deslizó un documento por la mesa. «Tenemos 3 escenarios principales esbozados, cada uno con diferentes implicaciones. Opción 1. Anuncio público inmediato total, transparencia. Reconocimiento del diagnóstico terminal del rey y plazo limitado». La ventaja era la honestidad, que evitaba el efecto corrosivo de los rumores y las especulaciones. La desventaja era el pánico. Los mercados reaccionarían. Las relaciones internacionales se desestabilizarían. La nación, apenas adaptada al reinado de Carlos, se enfrentaría a la preparación inmediata de otra transición. Opción 2. Divulgación gradual. Empezar con preocupaciones sanitarias generales, permitir que el público se adapte
y luego ofrecer actualizaciones a medida que progrese la situación. Este enfoque ofrecía tiempo para el procesamiento colectivo, pero se corría el riesgo de acusaciones de engaño cuando finalmente saliera a la luz toda la verdad. Y la verdad siempre salía a la luz. Opción 3: divulgación mínima hasta que sea absolutamente necesario. Mantener la privacidad, ajustar los horarios en silencio y solo anunciar la gravedad cuando la muerte fuera inminente. Esto protegía la dignidad del rey y el dolor de la familia, pero violaba la confianza pública en un momento en que la confianza era esencial. Guillermo se quedó mirando las opciones, cada una de las cuales representaba un tipo diferente de fracaso. «¿Qué quiere mi padre?», preguntó en voz baja. Ana, que había estado presente durante todas las deliberaciones de la noche, respondió: «Quiere protegerte de tener que tomar esta decisión, pero eso es imposible ahora. La elección existe, y alguien debe tomarla». El secretario militar añadió otra complicación. «También hay consideraciones de seguridad, Su Alteza Real. Una vez que la gravedad se hace de dominio público, los niveles de amenaza aumentan. Tendremos que aumentar la protección de todos los miembros de la realeza, en particular usted y su familia. La sucesión siempre atrae inestabilidad». William sintió que el peso le presionaba, que la responsabilidad, que siempre había sido abstracta, se volvía aplastantemente concreta. Pensó en sus hijos, en la vida que habían conocido hecha añicos. Pensó en Catalina, que se había convertido en reina consorte años antes de lo que habían planeado. Pensó en su padre privado del reinado que había esperado. Y pensó en sí mismo a punto de heredar un trono en las peores circunstancias posibles. «Necesito hablar con mi padre», dijo William finalmente. «Antes de tomar ninguna decisión, necesito oír directamente de él lo que quiere, no lo que es constitucional, no lo que es tradicional, sino lo que él quiere». La reunión se detuvo mientras Guillermo era escoltado a las habitaciones privadas de Carlos. Encontró a su padre sentado en su estudio con los papeles extendidos ante él, intentando trabajar a pesar de que el cuerpo le fallaba. Fue tan perfectamente desgarradoramente característico que William tuvo que detenerse en el umbral de la puerta, estabilizándose. Charles levantó la vista y esbozó una débil sonrisa. «Te han presentado opciones imposibles, ¿verdad?», señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate. Hablemos como padre e hijo, no como rey y heredero». Lo que siguió fue una conversación que Guillermo llevaría consigo para siempre. Carlos habló de sus miedos, de sus remordimientos, de las cosas que deseaba haber hecho y que ahora nunca haría. Pero sobre todo, habló de Guillermo, de su confianza en la preparación de su hijo, de su orgullo por el hombre en que se había convertido Guillermo, de su certeza de que la corona estaría segura en sus manos. «Quiero que lo anuncies», dijo Carlos. «Por fin, no inmediatamente, pero pronto, dentro de una semana. El público merece la verdad, y yo merezco pasar el tiempo que me queda sin la carga de fingir». Su voz se hizo más firme. «Y tú mereces tiempo para prepararte a la transición, para asumir este papel con dignidad y no con caos». A William se le hizo un nudo en la garganta. «No sé si podré hacerlo». Charles cruzó el escritorio y cogió la mano de su hijo. «Puedes, lo harás porque eres mi hijo, y naciste para este momento, aunque ninguno de los dos quería que llegara tan pronto». Cuando William regresó a la sala de conferencias, su decisión estaba tomada. Lo anunciarían en un plazo de 3 días, lo que daría tiempo a preparar a la familia, coordinarse con el gobierno y redactar una declaración que equilibrara honestidad y dignidad. Se había tomado la decisión imposible y ahora afrontarían juntos sus consecuencias. Secuelas e incertidumbre. El anuncio se produjo en una gris mañana de lunes, 3 días después de que Guillermo recibiera la devastadora noticia. A las 8 en punto, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que dominaría los titulares de todo el mundo durante las semanas siguientes. Su Majestad el Rey ha sido informado por su equipo médico de que su estado ha progresado más rápidamente de lo previsto. Se han agotado las opciones de tratamiento. El rey y su familia agradecen el apoyo de la opinión pública
en estos difíciles momentos. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, clínicas pero claras. Sin falsas esperanzas, sin lenguaje dramático, solo la verdad expresada con la dignidad que el momento requería. Pero el impacto fue cualquier cosa menos clínico. En cuestión de minutos, el mundo se detuvo. Los parqués quedaron en silencio. Los programas de televisión se interrumpieron. Las redes sociales estallaron de dolor, conmoción y un torrente de apoyo que traspasó fronteras nacionales y divisiones políticas. En Gran Bretaña la reacción fue especialmente intensa entre los espectadores de más edad que habían visto a Carlos esperar toda su vida para ser rey. Había algo especialmente cruel en el hecho de que su reinado se viera truncado de forma tan dramática y rápida. A media mañana comenzaron a formarse vigilias ante el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor. La gente no se reunía para protestar o exigir, sino simplemente para unirse en el dolor compartido. Las cadenas estadounidenses dedicaron días enteros a la cobertura con expertos que analizaron desde las implicaciones constitucionales hasta la carga emocional para la familia. La CBS emitió un segmento especial sobre la repentina carga de Guillermo, entrevistando a psicólogos sobre el trauma de prepararse para perder a uno de los padres y al mismo tiempo prepararse para heredar una responsabilidad inimaginable. La CNN recurrió a historiadores para hablar de anteriores reinados cortos y sucesiones repentinas, en busca de precedentes que pudieran ofrecer consuelo o contexto. En el Palacio de Kensington, Guillermo y Catalina se enfrentaron a sus propias secuelas. Se lo contaron a los niños el mismo lunes por la tarde, reuniéndolos en el salón y explicándoles con la mayor delicadeza posible que el abuelo estaba muy enfermo y que no mejoraría. George lo comprendió de inmediato y se le desencajó la cara antes de apartarse para ocultar las lágrimas. Charlotte lloraba abiertamente haciendo preguntas sin respuesta. Luis, confundido pero sintiendo el dolor que le rodeaba, simplemente se subió al regazo de Catalina y se quedó allí. En Windsor, Carlos experimentó el extraño fenómeno de vivir su propio panegírico. Líderes mundiales, celebridades y ciudadanos de a pie se deshicieron en elogios. Los programas de televisión empezaron a hacer retrospectivas de su vida, su defensa de las causas medioambientales y sus décadas de servicio público. Vio algunos de ellos con Camilla, y la experiencia le pareció surrealista e inesperadamente conmovedora. La princesa Ana se volcó en la logística porque la logística era controlable cuando las emociones no lo eran. Se coordinaba con los directores de funerarias, revisaba los protocolos ceremoniales y se aseguraba de que cada detalle de lo que vendría después estuviera planeado y preparado. Cuando sus colegas le sugirieron que se tomara las cosas con más calma, que descansara, ella respondió con la brusquedad que la caracteriza. Ya habrá tiempo para el duelo. En este momento hay trabajo. El cambio más profundo se asentó sobre el propio William. En las semanas siguientes al anuncio se transformó ante los ojos de sus más allegados. El peso que cargaba se hacía visible en su postura, sus expresiones, la forma en que se movía por las habitaciones, como si el propio aire se hubiera vuelto más pesado. Se reunió con asesores constitucionales, revisó documentos sobre la sucesión y estudió protocolos en los que había evitado pensar durante años. El futuro abstracto se había convertido en presente inmediato, pero en medio de la preparación y el dolor también hubo momentos de gracia. Carlos, liberado de la carga del secreto, pasó las fuerzas que le quedaban con la familia. Largas conversaciones con Guillermo sobre la realeza y la paternidad. Tardes tranquilas con Camilla leyendo juntos en silencio. Videollamadas con Jorge, Carlota y Luis en las que les contaba historias y les hacía reír incluso cuando se debilitaba visiblemente. A medida que diciembre se adentraba en la Navidad, la monarquía vivía en un estado de tiempo suspendido. Todos sabían lo que se avecinaba, pero saberlo no lo hacía más fácil. William se encontraba despierto en mitad de la noche pensando en todas las cosas que aún quería preguntarle a su padre, en toda la orientación que aún necesitaba, en todo el tiempo que no tendrían.
Catherine lo encontró una de esas noches de pie, junto a una ventana mirando la nieve caer sobre los jardines de Kensington. Ella no dijo nada, solo se quedó de pie a su lado, su mano encontrando la suya. A veces no había palabras adecuadas para el momento. A veces la presencia era todo lo que se podía ofrecer. Y en ese silencio, mientras la nieve seguía cayendo y la ciudad dormía, Guillermo comprendió que eso era lo que realmente significaba la realeza. No las ceremonias, ni la corona, ni la autoridad constitucional, sino esto. Estar de pie en la oscuridad cargando un peso imposible, sabiendo que el mañana te lo exigiría todo, y eligiendo afrontarlo de todos modos, porque el deber, la familia y el amor no exigían menos. La corona no espera a estar preparada. No se detiene por el dolor ni se ajusta a las circunstancias. Simplemente pasa como lo ha hecho durante siglos, de una generación a la siguiente. Y Guillermo, hijo y heredero, se encuentra ahora en el umbral entre lo que fue y lo que debe ser, llevando adelante el legado de su padre hacia un futuro que ninguno de los dos quería, pero que ambos deben afrontar. ¿Desde qué país estás viendo este acontecimiento? Tu perspectiva añade significado a la forma en que esta historia resuena en todo el mundo. Gracias por ser testigo de este momento conmigo.